Bien, a ver, por favor, comenzamos. Un comprendido si tenemos imagen y sonido. Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy amable entonces. Bien, según nuestro programa nos toca ver las obligaciones del vendedor y del comprador. Entonces, para eso, ¿no es cierto?, debemos indicar que nuestro ordenamiento jurídico prevé en forma expresa que las obligaciones del comprador y el vendedor, ¿no es cierto?, primero, entre las obligaciones del vendedor podemos ver obligaciones principales y obligaciones accesorias. Cuando hablamos de obligaciones principales, ¿no es cierto?, estamos con el artículo 614 del Código Civil Boliviano, el cual establece tres obligaciones principales del vendedor. Primero, entregar la cosa, ¿no? Si se trata de un contrato de compraventa, entregar la cosa. Dos, hacer adquirir el derecho de propiedad, ¿no es cierto?, de la cosa o el derecho si no ha sido un efecto inmediato el contrato sobre la adquisición. Y tercero, responder por la evicción y los vicios de la cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a pedir a uno de nuestros compañeros de lectura del artículo 614. ¿Con quiénes estamos, no? Estamos con 72 personas. Vamos a Beatriz Padilla, por favor, el artículo 614 del Código Civil Boliviano. Beatriz Padilla. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, por favor, su cámara. A eso, Beatriz Padilla, 614. Ya, doctor. Artículo 614. Ya. El vendedor tiene respecto al comprador las obligaciones principales siguientes. 1. Entregarle la cosa vendida. Hacerle adquirir la propiedad de la cosa. No ha sido efecto inmediato. 3. Responder de la cosa. Ese es doctor. Gracias, ¿no? Entonces han visto, el artículo 614 establece las obligaciones principales del vendedor, ¿no? Hagamos el tema de ¿cuál es la extensión? ¿Cuál es la extensión de la obligación de entregar la cosa, no? Entonces el artículo 616 del Código Civil nos dice de que debe entregar primero la cosa principal, pero no solo debe entregar la cosa principal, sino también debe entregar los accesorios, como ser, ¿no es cierto?, frutos civiles, frutos naturales, títulos, ¿no es cierto?, todo aquello que corresponda a pertenencias, ¿no es cierto?, de la propiedad que se está vendiendo, ¿no? Ahora, además dice, los gastos de la entrega, ¿no es cierto?, y esto está en el artículo 618 y 619, lo que estoy mencionando, los gastos de la entrega, salvo se haya acordado lo contrario, pacto contrario, si no se dice nada por los gastos de la entrega, están a cargo del vendedor los gastos de la entrega. Y los de traslado, los de trasladar la cosa vendida, están a cargo del comprador, ¿no? Entonces, este tema siempre pregunta cuando uno hace una minuta de transferencia, un contrato de compraventa, ¿no? ¿Quién va a pagar los gastos? Entonces, aplicado el artículo 619 del Código Civil Boliviano, que vamos a pedir que nos pueda leer un compañero, Diego Condori Alanoca. Diego Condori Alanoca, el 619. Diego Condori, ¿sí? Sí. Diego Condori, por favor, estamos esperando. Doctor, yo podría leer. ¿Ah? ¿Cómo se llama Yo usted? podría leer, doctor. Antonio Macías.
Ya, no sé qué pasa conmigo con Doria la loca. ¿No está en clases? Si no está en clases, vamos a tener que expulsarlo de la clase, ¿no? Diego Condori no está en clases. Bueno, se quita de la lista, la auxiliar toma en cuenta. Diego Condori no contesta, no está en clases, ¿no? Entonces, quitar de la clase a Diego Condori. ¿Bien? ¿Quién quería participar, por favor? Anote la auxiliar. Yo, doctor. Antonio Macías. Antonio Macías, les luego el artículo 619 del Código Civil Boliviano. Artículo 619. Ajá. Doctor, tal vez para que no se escuche eco, tiene que apagarse el micrófono. Artículo 619. Gastos de entrega. Gastos de la entrega. Salvo acuerdo contrario, los gastos de la entrega están a cargo del vendedor y los del traslado a cargo del comprador. Gracias. Entonces, han visto ustedes, ahí tenemos el tema de los gastos de la entrega, ¿no? Por otro lado, en este tema de entregar la cosa, debemos analizar también qué pasa ante el incumplimiento de entregar la cosa. Se vende una cosa y no se entrega, se vende el queseno y no se entrega, se vende el automóvil y no se entrega, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, el artículo 622 de nuestro Código Civil nos dice de que ante el incumplimiento, ¿no es cierto?, el comprador tiene dos oportunidades. Uno, pedir al juez la resolución del contrato, justamente por incumplimiento culpable de entregar la cosa, que es una obligación principal. Diga, señor juez, yo he pagado el precio, sin embargo, no me entrega la cosa, consecuentemente, yo habiendo cumplido mi obligación, tengo la facultad de pedir la resolución del contrato, ya no quiero, y más el pago de daños y perjuicios, ¿no es cierto? Pero también podrá pedir, hemos visto las reglas de la resolución de los contratos, ¿se acuerdan? La parte general. ¿Qué tal si le interesa todavía la cosa, ¿no? Ha comprado un terreno, no le quiere entregar, pero tiene el título registrado en derechos reales, todo, es propietario ya. Puede pedir también cumplimiento de la obligación forzoso, de tal manera que indicará al juez y dirá, señor juez, yo he comprado, aquí está el título, los registrados en derechos reales, se ha pagado del precio, no debo nada, pero no me entrega, consecuentemente se cita a mi vendedor para que me entregue de forma efectiva la cosa bajo alternativa de desapoderamiento. En ese sentido, ¿no es cierto?, le combinará al juez para que entregue la cosa y si no lo hace, en sentencia además dispondrá que si no lo hace en un plazo determinado, se utilizará la fuerza pública para la entrega efectiva de la cosa. Entonces tenemos ahí el artículo 622 que vamos a pedir que nos lea, por favor, a ver, una dama, Giovanna Carla Mamani. Lo ponemos en pantalla, a Giovanna, por favor. Giovanna. Buenas tardes, doctor. Sí, 622. Está bien, voy a leer de mi dispositivo, por eso no voy a leer. Ya, muy bien. Ya están en tercer año. Si no tienen un código, no puede ser, ¿no? El médico mínimo tiene un estetoscopio, ¿no? El minero tiene un combo y un bazeno, ¿no es cierto? El arquitecto tiene, ¿no es cierto?, sus instrumentos para hacer los planos. El abogado tiene que tener su código, ¿no? Yo sé que hay en el internet, ¿no es cierto?, pero para la hora de trabajar, ¿no es cierto?, es importante ir a la audiencia, tener en la mano su propio código civil necesario. Tercer año, ¿no es cierto?, ya es cuasi abogado son ustedes. Bien, por favor, el artículo 622. Artículo 622. Incumplimiento de la obligación de entrega. Si el vendedor no entrega la cosa al principio del término, el comprador puede pedir la resolución de la venta o la entrega de la cosa, así como el resarcimiento del daño. Gracias, ¿no es cierto? Lo que hemos mencionado, ligado a las reglas, ¿no es cierto?, de el incumplimiento de las obligaciones culpables que ya habíamos visto en la parte general, donde también quien le interesa todavía
el cumplimiento de la obligación puede pedir el cumplimiento forzoso, más el pago de daños y perjuicios. Esta obligación principal de entregar la cosa tiene también su contraparte. El vendedor también puede negarse válidamente a entregar la cosa en dos situaciones. Una, si está sujeto a plazo y el plazo todavía no se ha cumplido, ¿cómo es posible que le obliguen a entregar si le ha dado plazo ¿no es cierto? Las partes mismas han dicho que la cosa se va a entregar en 6 meses, por ejemplo, en 3 meses, ¿no? O, en su caso, cuando, ¿no es cierto?, hay obligación de entregar la cosa, sí, pero resulta que el contrato está sujeto a una modalidad de que el pago sea a plazos. Y resulta que, si bien ya tiene el tiempo para entregar la cosa, se ha cumplido, han pactado 2 meses, por ejemplo, ya pasó 2 meses, tiene que entregar la cosa conforme lo pactado. Sin embargo, sobre el precio han pactado 1 año para que se pague el precio. Y resulta que en ese tiempo se ha enterado objetivamente de que su comprador posiblemente ya no pueda pagar el precio. ¿Por qué? Porque está sujeto a embargos, han rematado sus bienes, han embargado, ¿no es cierto?, sus otros valores que tenía, o sea, ha quedado insolvente. Si la parte que tiene que entregar demuestra, dice, señor juez, yo no voy a entregar la cosa porque esta persona quedó insolvente. Y como me debe el precio, ¿cómo voy a entregar si ya sé que es insolvente? Porque en ese sentido jamás me va a pagar el precio. Entonces es una negativa legítima a entregar, ¿no? Entonces el 623 párrafo 2 que nos va a colaborar Jael Sarmiento, el artículo 623 párrafo 2. Jael Sarmiento, 623 párrafo 2. Espera un momento, por favor. ¿Sí? 623 párrafo 2, ¿cierto? Exacto. Aquí está. Si después de la venta se establece que el comprador es insolvente, el vendedor, que está en peligro de perder el precio, tampoco estará obligado a la entrega, aun cuando hubiera cedido plazo para el pago, excepto si el comprador le fianza para pagar el vencimiento del plazo. Gracias. Esta última parte significa lo siguiente, ¿no? Tengo que entregar la cosa, ¿no es cierto? Ya está el plazo, se ha cumplido 2 meses. Pero el otro para pagar el precio tiene 1 año. Entonces yo válidamente me voy a negar y decir, señor juez, no voy a entregar la cosa, porque este señor ha quedado insolvente. Y aquí están las pruebas, sus bienes embargados, el derecho social registrado también para rematar sus bienes. Y si le entrego, entonces no, voy a perder todo, soy el cabra. Entonces, en ese sentido, la otra parte puede responder y decir, sí, evidentemente, ¿no? He quedado insolvente. Pero tengo un hermano, por ejemplo, un tercero, ¿no?, que me va a garantizar de que voy a pagar el precio. Entonces, si ofrece una garantía de que sí va a pagar el precio, entonces al lugar, pues, a que entregue la cosa, porque hay una garantía. Por ejemplo, un hermano, un primo, un amigo, que diga, le debes el precio de acuerdo, pero aquí está con mi casita garantizo, otro documento complementario, una garantía hipotecaria, por ejemplo, podría ser, ¿no? En ese sentido, el artículo 623 en cuanto a los efectos de la entrega. Doctor. Sí, por favor. Quisiera hacer una pregunta, por favor. Con respecto a las obligaciones del vendedor, ¿existe en la legislación boliviana la traditio simbólica o traditio ficta? ¿Y en qué caso se puede aplicar? Su micrófono. La traditio, ¿no has escuchado bien? La traditio, ¿cuál de las traditio? La traditio simbólica o traditio ficta. Ya. La tradición ficta, ¿no es cierto? Se aplica a esta situación, evidentemente, ¿cuándo? ¿No es cierto? A ver, ¿qué es la tradición? ¿Qué es la traditio? La traditio es la previa entrega de la cosa, ¿no? Entonces, aquí está en la obligación de entregar la cosa, cumplir con la traditio, ¿no es cierto? Ya estamos tratando. La traditio ficta, ¿no es cierto?, se aplica cuando el comprador ya está en posesión de la cosa. Por ejemplo, ¿no? Soy inquilino, ¿no es cierto? ¿Ya? Soy inquilino, 2 años de inquilinato. Y el propietario un día dice, ¿sabe qué? Voy a venderos la casita. Si quieres, tú quieres comprártelo tal vez, porque mira, te ha gustado la casita, vives bien aquí. Sí, justamente me tengo unos ahorritos y voy a completarlo, véndemelo. Entonces, le paga el precio.
¿La entrega de la cosa tiene que cumplir? No, porque ya hay una entrega, ¿no es cierto?, ficta, ¿no?, ficticia, porque ya está en posesión de la cosa, más antes como detentador, ahora con título de propietario. A eso se aplica, querido compañero. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Vayamos ahora a la segunda obligación principal. La segunda obligación principal ya la hemos visto, pero a ver, encuadremos. ¿Qué dice la segunda obligación principal en el artículo 614, inciso 2, ¿no es cierto? Dice, hacer adquirir el derecho de propiedad en el caso de que la adquisición no ha sido de inmediato. ¿A qué se refiere esa obligación principal del inciso 2? Que digo que ya hemos visto. ¿Por qué hemos visto? A ver, se trata de lo siguiente. Hemos visto en la anterior clase, en el anterior sábado, de que la compra-venta puede tener dos clases de efectos en la compra-venta. Uno, efectos reales, que ese es lo normal, lo común, lo consciente, o puede tener efectos obligatorios. ¿Cuándo tiene efectos reales? ¿No es cierto? Efectos reales tiene cuando no está sujeto a ningún tipo de modalidad de la compra-venta. Consecuentemente, ¿no es cierto? Consecuentemente, con el solo consentimiento de las partes ya se transmite el derecho de propiedad, aunque el precio no esté pagado ni la cosa entregada. En el ejemplo, se compra una casa, se firma el documento el 1 de enero del año 2021. Y entre las cláusulas tienen las siguientes modalidades. Por ejemplo, dice, resulta de que la casita, bueno, tiene que entregarse con el garaje pintado y terminado la tezaza. Entonces, se compromete el vendedor a entregar la cosa en 2 meses. Falta 2 meses, no ha entregado la cosa. Respecto del precio, dice, al momento de la firma del contrato, se paga de los $50,000, ¿no es cierto?, 20,000. Y los 30,000 se pagará en cuotas siguientes, ¿no?, hasta el mes de diciembre del año 2021. Hasta diciembre. Pregunta ahí, todavía no se ha entregado la cosa y no se ha terminado de pagar todo el precio. ¿Ya será propietario el comprador o no? Y la respuesta es sí, artículo 521 del Código Civil Boliviano. Porque la transferencia del derecho de propiedad como efecto real, efectos reales, ¿cierto?, significa la transmisión por el solo consentimiento de las partes, aunque el precio no esté pagado ni la cosa todavía entregada, ¿no? Porque esas son obligaciones producto del contrato de compra-venta. Entonces, en nuestra legislación habíamos indicado de que está con la última evolución en materia de compra-venta, de tal manera que el contrato mismo, ¿no es cierto?, provoca como primer efecto el efecto real de la transmisión del derecho de propiedad. Entonces, ¿para qué entonces este artículo 614, numeral 2, que dice obligación de hacer adquirir el derecho de propiedad? Si ya lo ha hecho adquirir el derecho de propiedad con el solo consentimiento en enero. No es para esa situación ese artículo. Este artículo 614, número 2, es para el otro caso, para los casos diferentes a los normales, comunes y conscientes, donde la transferencia es de inmediato, por el solo consentimiento. Son para aquellos casos en los que se encuentra sujeto a modalidades o tienen objetos genéricos. Por ejemplo, ¿no?, se dice, te vendo un terreno de la urbanización, no sé, pues, urbanización, ¿qué le ponemos, no? Urbanización Cielo Azul en Santa Cruz, donde tengo, ¿no es cierto?, 1,000 lotes de terreno, ¿no?, de las hectáreas de los cuales soy propietario. Te vendo un lote de terreno. Genérico, pero dice de la urbanización, el Cielo Maravilloso. ¿Cuál lote de terreno? Ahí es un objeto genérico. Si se pacta así, incluso si se paga al contado, aquí está, pago al contado, todavía no hay la transferencia del derecho de propiedad porque no se ha especificado, ¿no es cierto?, cuál es el terreno, qué partida, en qué calle. Y más abajo una cláusula dice, entonces se determinará, ¿no es cierto?, o individualizará el terreno, ¿no es cierto?, en el viaje que se realizará con un arquitecto, ¿no es cierto?, en el mes de, por decir, junio, 6 meses de plazo, desde enero que se ha firmado. Entonces, llega junio, van con el arquitecto que conoce de terrenos, etcétera, y dice, te conviene esto, ¿no? Está cerca a la plaza, pero un poco lejos del bullicio, porque va a haber comercio acá, según lo que quieres para vivienda, te conviene este.
Y entonces eligen, y cuando se individualiza y se elige, recién se transmite el derecho de propiedad. No en el momento, en enero, que se ha firmado el contrato donde hubo un solo consenso. ¿Por qué? Porque la transferencia está sujeto a una modalidad, ¿no es cierto?, de individualizar recién la cosa en el mes de junio, ¿no es cierto? Entonces, las reglas ahí. Los contratos de compra-venta, por regla general, provocan efectos reales, o sea, la transmisión del derecho de propiedad de inmediato por el solo consentimiento de las partes, aunque el precio no esté pagado ni la cosa entregada. Pero, sin embargo, en los casos en los que el objeto es de carácter genérico, entonces no opera la transmisión del derecho de propiedad inmediato, sino que el contrato tiene efectos obligatorios, la obligación de hacer adquirir el derecho de propiedad para el momento que han pactado, en este caso para junio, donde se va a individualizar el lote de terreno. En ese caso, la transmisión no es de inmediato, sino que se va a diferir la transmisión del derecho de propiedad por voluntad de las partes, por la modalidad adoptada, es decir, en junio, ¿no es cierto? Para esos casos, entonces, es el artículo 614, numeral 2, que dice, ¿no? A ver, digámoslo, dice, obligación, hacer adquirir la propiedad de la cosa o el derecho si la adquisición no ha sido efecto inmediato del contrato. No se está diciendo si la compraventa no tuvo efectos reales. Entonces, consecuentemente, tiene efectos obligatorios. Entonces, resulta que llega junio, en el ejemplo, ¿no? Llega junio. Y el comprador le dice a su vendedor, estimado, ha llegado junio, vámonos a Santa Cruz, aquí está el arquitecto, nos viajamos para individualizar. Y resulta que ya, viaje nomás, nos vemos en Santa Cruz, ¿no? Nos vemos en la casa del Camba el día 15 de junio y luego nos vamos al taller. Viaja el comprador con su arquitecto y el vendedor no aparece. No cumple su obligación. Para eso es. Luego le llamo por teléfono, van a disculpar, no ha llegado mi viaje, estoy en Brasil. Vente, por favor, en julio. Para en julio, nada. Por favor, vente en septiembre, ven a Estados Unidos, discúlpame. Ha incumplido la obligación de hacerle adquirir el derecho de propiedad en la fecha que han pactado, que era junio, ¿no es cierto? Para eso es ese artículo 614, numeral 2, cuando dice obligación de hacer adquirir el derecho de propiedad, obligación de estar, en este caso del ejemplo, el día 15 de junio en la urbanización Cielito Azul para individualizar el lote de terreno, ¿no es cierto? Pues esto puede pasar en otro tipo de ejemplos, ¿no? Los que les mencionaba, ¿no es cierto? En venta de cosa ajena, por ejemplo. Cuando uno hereda, ¿no es cierto? Dice, estoy heredando una casa, soy el único hijo, pero resulta que parientes impugnan, les decía, la filiación y dicen, tú has sido adoptado, ¿no? Pero sabemos que tu adopción era chuto. Entonces, consecuentemente, me demandan la nulidad, ¿no es cierto?, de mi adopción, ¿no es cierto? Entonces, pero mientras tanto, un comprador viene y me dice, les decía, no importa, te compro la casita, ¿no es cierto? Venta de cosa ajena, todavía no está en mi propiedad, porque está impugnada mi filiación. Y me dice, y firmamos el contrato de compraventa. ¿Y han hecho adquirir el derecho de propiedad? No, todavía, porque hay un plazo que hemos pedido para el trámite. 6 meses he pedido, en 6 meses lo voy a ganar. Llega a los 6 meses y no le hago adquirir el derecho de propiedad. A eso se refiere esta obligación, la obligación de hacer adquirir el derecho de propiedad cuando el contrato mismo no ha tenido efectos reales, la inmediata adquisición del derecho de propiedad, sino ha tenido solo efectos obligatorios, ¿no? En ese sentido, el artículo 614, numeral 2. Vayamos ahora a otra obligación importantísima, ¿no es cierto? La obligación de garantizar la evicción y los vicios de la cosa. Cuando hablamos de la garantía de evicción, ¿no es cierto? ¿Cuándo se habla de la garantía de evicción? ¿Qué significa evicción? ¿No es cierto? Entonces, evicción significa derrota judicial, les comento. Derrota judicial. Entonces, hay que garantizar que no haya una derrota judicial. A eso se refiere esta obligación. Pero veamos cómo funciona. Primero, resulta que
En materia de compra-venta, podemos hablar de perturbaciones de hecho y perturbaciones de derecho. ¿De qué hablamos? Perturbaciones de hecho y perturbaciones de derecho. ¿Cuándo hay perturbaciones de hecho? Respecto de la adquisición de un derecho de propiedad. Hay perturbaciones de hecho cuando alguien se entra a patadas en nuestra casa y nos saca. En materia penal eso se llama despojo. En materia civil lo llamamos eyección. Pero cuando nos sacan a patadas, materia penal, despojo, materia civil, eyección, ¿qué puedo hacer en materia civil cuando me sacan a patadas de repente en una casa donde vivía 15 años que he comprado? 15 años que he comprado, 20 años que he comprado. He hecho construir además un edificio ahí. Me sacan. ¿Quién me saca? Me saca una persona, ¿no?, con varios más, que dice que es propietario. A ver, a su título, y yo soy el verdadero propietario. ¿Qué haces en mi propiedad? Y me saca, ¿no? Bien. ¿Eso qué es? Perturbación de hecho. ¿Por qué es de hecho? Porque no vino con ninguna orden judicial, ningún mandamiento de desapoderamiento que haya dado un juez, nada. De hecho me saca. Eso es perturbación de hecho. Contra eso procede en la vía penal el despojo y en la vía civil interdicto de recobrar la posesión. O en su caso, si ha pasado más de un año, ¿no?, acción civil de reivindicación. ¿Ahí entra la garantía de evicción? No, señores. La garantía de evicción no es para perturbaciones de hecho, sino hay otro tipo de perturbación que se denomina perturbación de derecho. ¿Cómo son las perturbaciones de derecho? Se refiere a aquella situación real cuando viene un oficial de diligencias a nuestro domicilio, toc, 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 nos toca y dice, no, señor Jaime Mamani, sí, tiene usted aquí una demanda, ¿no es cierto?, de nulidad de su título de propiedad, más reivindicación, más pago de daños y perjuicios. Yo que 20 años estaba feliz viviendo en la casa que he comprado, he hecho construir además, he invertido, me desmayo ahí, ¿no? ¿Por qué de 20 años me vienen a molestar? ¿No? ¿Por qué a propósito 20 años he dicho? Porque la garantía de evicción no prescribe, es imprescriptible. Me pueden demandar a los 20 años, 30 años, 40 años, se muere el vendedor, los herederos, ¿no es cierto?, tendrán que responder, etc. Entonces, la garantía de evicción en el ejemplo, 20 años. Viene el oficial con una demanda de una persona X que dice nulidad de mi título, reivindicación, que le devuelva el inmueble y pago de daños y perjuicios por los 20 años, dice que no lo he dejado poseer, ¿no? Entonces, antes, esto ya no es una perturbación de hecho, es una perturbación de derecho. ¿Por qué? Porque está conforme a la norma jurídica. La norma dice que no hay justicia por propia mano, sino que cuando uno quiere recuperar un terreno, por ejemplo, tendrá que anular el título del que está ahí, tendrá que pedir reivindicación, ¿no es cierto?, como lo está haciendo esta persona civilizadamente. Ha ido un juez, ha hecho una demanda de nulidad, reivindicación y pago de daños y perjuicios, y con el mismo, conforme a derecho, me cita en mi domicilio donde está el terreno. Eso se llama perturbación de derecho. Podrá ser una demanda de nulidad, una demanda de, ¿no es cierto?, mejor derecho de propiedad, una demanda de acción negatoria, una demanda de, ¿no es cierto?, entrega de bien hereditario, u otra. El tema es que es judicial, conforme a derecho. Ante esa perturbación de derecho, cuando alguien viene y me demanda nulidad del contrato de compra-venta, reivindicación para que salga de la casa, más pago de daños y perjuicios, ¿qué funciona? ¿Qué se debe hacer? Ya han pasado 20 años en el ejemplo. Entonces, cuando vaya donde un civilista, y los que han pasado esta clase sabrán, el demandado, en este caso Jaime Mamani, tiene que ir donde su abogado y decir, señor abogado, hoy día me han notificado con esto. Dice nulidad, reivindicación y pago de daños y perjuicios. ¿Qué voy a hacer? 20 años que vivo feliz, he construido e invertido y nulidad me dice. ¿Cómo me defiende, señor abogado? Y el abogado que pasa esta clase dirá, no se preocupe, usted no va a gastar casi nada, porque el que tiene que responder es su vendedor. Pero mi vendedor hace 20 años, ¿dónde estará? No se preocupe, lo vamos a buscar. ¿Quién es su vendedor? Pepito de los Palotes. Entonces, ¿sabe dónde vive? Digamos que sabe. Sí, sé que vive porque era un amigo. Actualmente está viviendo en Obrajes,
calle 21, al lado del Karaoke América, por ejemplo, ¿no? De acuerdo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Se hace un memorial dentro del plazo de las excepciones, ¿no? Y se dice al juez, señor juez, he sido demandado de nulidad, reivindicación y pago de derechos y perjuicios. Pacíficamente vivía porque he comprado y nadie me molestaba durante 20 años. Consecuentemente, pido, señor juez, se cite de evicción a mi vendedor para que salga la garantía de evicción y se apersone al proceso y defienda la propiedad que me ha vendido. ¿Qué les parece? Esa es la garantía de evicción. Entonces, estamos pidiendo al juez que llame al vendedor, porque el vendedor me ha dicho que es su propiedad. Consecuentemente, si me ha vendido, ha recibido el precio, pues aquí que me defienda como buen vendedor, en base al artículo 614, numeral tercero, ¿no es cierto? La garantía de evicción. En los hechos, entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Y una vez citado el vendedor, ¿no es cierto? ¿Dónde lo vamos a citar el ejemplo? En la calle 21 de Calocoto, al lado del Karaoke América, calle 21, ¿no es cierto? Entonces, le citamos, Pepito de los Palotes, vendedor, toc, toc, toc. También se desmaya ver, ¿no? ¿Cómo? Pero si hace 20 años lo he vendido, ¿cómo vas a ver ese problemas aquí? Sí, la ley dice que tienes que salir a la garantía de evicción. Anda a defenderlo a tu comprador. Y Pepito de los Palotes dice, no hay problema. Tengo aquí mis títulos antiguos, yo he comprado de tal persona, esa persona compró más antes de aquel, hubo un título revisitario, incluso tengo tradición desde antes de la fundación de la República. Como broma, ¿no? Entonces, tiene con qué defender y bien esa persona donde el juez y dice, señor juez, soy el vendedor, sí, pero ¿cómo va a decir nulidad? Aquí están los antecedentes, aquí están los antiguos planos, aquí está, digamos, el informe de tradición de más de 40 años de derechos reales que acompaño, etc. Puede salir a la defensa y ganar el proceso, ¿no? O, en su caso, puede que no se apersone y diga, yo hace 20 años que he vendido, ¿qué me importa? ¿No es cierto? Peligroso, pero ¿qué me importa? Entonces no se apersona al juzgado. Si no se apersona al juzgado, quien debe defenderse es el comprador. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como el vendedor, ¿qué me importa? Ha dicho, hace 20 años que he vendido, dice. Se defiende el comprador por los documentos, inspecciones, etc. Puede pasar dos situaciones. Que gane el proceso. Digamos que pierda, pero pierde. Se declara nulo el documento, se da lugar a la reivindicación y luego le dice abandone la casa al tercer día, si no le va a hacer lanzamiento. Y pague daños y perjuicios porque usted ha usufructuado ahí, ha dado inquilinos durante 20 años, todos esos daños y perjuicios, esos frutos civiles, tiene que devolver, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con esa sentencia ejecutoriada que dice nulo reivindicación, inicia un proceso al vendedor, indicándole de que ha tenido que devolver el terreno, ha tenido que pagar daños y perjuicios, gastos judiciales, etc. Todos los daños y perjuicios contra el vendedor establece el proceso, ¿no? Entonces el vendedor no se salva, tiene que salir nada más a la garantía de evicción, ¿no? En ese sentido, pero sigamos. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda la garantía de evicción? Requisitos para que proceda la garantía de evicción. 3 requisitos tenemos. 1, tiene que ser o tiene que tratarse de una perturbación actual. ¿Cómo es eso? Perturbación actual, ¿no? Pero ¿qué tipo de perturbación? ¿Perturbación de hecho o perturbación de derecho? ¿Qué dicen ustedes? Perturbación de derecho. Porque para las perturbaciones de hecho, ¿qué hay? Interdicto de recobrar la posesión y la acción de reivindicación. Para las perturbaciones de derecho, cuando nos citan legalmente conforme al debido proceso, en ese caso, tiene que haber una perturbación actual, no tiene que ser pasado, o sea, no tiene que ser que yo, negligente comprador, no lo he llevado a la garantía de evicción.
Porque puede pasar lo siguiente también, o un abogado chaca, ¿no? Vamos donde el abogado, mismo ejemplo, señor abogado, hoy día me han citado con una acción de nulidad, reivindicación, pago de daños y perjuicios, y he comprado el terreno hace 20 años. Y el abogado chaca, que no ha pasado de estas clases, dirá, mucha qué bacana, no te preocupes, te voy a defender, ya, trae tus documentos, yo te defiendo. No le llama al vendedor a la garantía de evicción, ojo, no le llama. Sigue el proceso, pierden el proceso. Y cuando pierden el proceso, recién dice, vamos donde el vendedor, al vendedor le vamos a hacer un proceso. Y el vendedor puede descargarse y decir, señor juez, me demandan que pague lo que han perdido, pero ellos deberían haberme llamado a la garantía de evicción. Nunca me han llamado. En ese tiempo ya hubiera demostrado títulos deficitarios, los anteriores vendedores, y como digo, soy propietario desde antes de la fundación de la República, la tradición de mi familia. Puede descargarse y no pagar nada, se dan de cuenta. Entonces, ¿cuán importante es en esos casos llamar a la garantía de evicción? Solo en ese caso, cuando se llama la garantía de evicción, vamos a la otra hipótesis. Viene el vendedor, esa persona, presenta su defensa, los documentos, ¿no? E igual pierde. Si pierde, tiene que nomás resarcir, ¿no es cierto?, la devolución del precio, los gastos de la compraventa, notario, derechos de alce, etcétera, ¿no? Pero ha salido la garantía, ¿no? Entonces, ese es el tema. Por eso, primer requisito para que proceda la garantía de evicción, ¿cuál es? Perturbación actual, pero perturbación de derecho. No perturbaciones que han pasado antes, ¿no? Como les decía, me han demandado nulidad, ya he perdido, ahora pues salí a la garantía de evicción. Y el vendedor dirá, pero ¿cómo recién me vas a llamar? Debías haberme llamado cuando te han demandado, dentro del plazo que determina la norma, dentro del plazo de la excepción. Como no me has llamado, yo tenía documentos para defenderme. Y aquí está, señor juez, no voy a pagar nada, ¿no es cierto? Segundo requisito, buena fe del comprador. Significa que el comprador no tenía que saber de los vicios de nulidad de que adolecía ese documento, porque si sabía, si el que acciona demuestra y dice, pero sabía, o el vendedor dice, pero si el juez sabía, él ha comprado a su cuenta y riesgo, aquí está un contradocumento donde hemos firmado, que posiblemente podía haber problemas. Él sabía, consecuentemente, no es un comprador de buena fe. Tiene comprador de buena fe que dice, tiene que ser aquel que no sepa de esos vicios que causa el nuevo proceso que pretende anular, por ejemplo. Tercer requisito, perturbación imputable al vendedor. Perturbación imputable al vendedor. Esto significa de que, ¿no es cierto?, esa demanda de nulidad, de reivindicación y pago de derechos y perjuicios, en el ejemplo, no tiene que haberlo provocado, ¿no es cierto?, el mismo comprador, que el mismo comprador ha querido falsificar otros documentos, etc. No, tiene que ser por situaciones imputables al vendedor. Si estos tres requisitos, ¿no es cierto?, se demuestran por el comprador, entonces procede la garantía de el vendedor. Ahora, si usted es abogado de el vendedor, ¿qué haría? Trataría de destruir estos tres elementos. Diría, por ejemplo, no es de buena fe, el comprador sabía de que había pequeños problemas, yo lo voy a probar. Si demuestra eso, no ha lugar a la garantía de evicción. O, ¿no es cierto?, dirá, esas causales de nulidad que está indicando, no es por mi culpa. Yo le he entregado todos los documentos, esas nulidades son imputables a él. Él ha provocado, ha empezado a falsificar documentos que nada tenían que ver conmigo. Por ejemplo, su carnet es falso. ¿Acaso yo tengo que ver? Nada que ver, señor juez, por ejemplo. Entonces, estos tres requisitos son importantes, pues entonces darán de cuenta, ¿no? Por otro lado, el Código Procesal Civil. ¿Alguien tiene Código Procesal Civil? ¿Quién tiene? Pues levante la mano, ¿quién tiene Código Procesal Civil? Ya. María Eugenia tiene Código Procesal Civil. María Eugenia tiene Código Procesal Civil. Lea el artículo 58. Y luego, Corina, si tiene, Catherine, mejor dicho, Catherine, si tiene el Código Procesal Civil también, me va a leer el 59. Leo. Primero, a ver, María, lea el artículo 58 del Código Procesal Civil. Está bien, doctor.
Sección tercera, intervenir. Artículo 58. Citación de evicción. Parágrafo primero. Menciones en la que se discute un derecho adquirido, una demandada a tiempo de contestar podrá pedir cese de evicción a su causante. Doctor, no se me escucha muy bien, ¿verdad? Sí, no se escucha muy bien, pero a ver, ¿puedes repetir? Usted ha apagado mi micrófono, yo apago el... Artículo 58. Citación de evicción. Parágrafo primero. Tratándose de pretensiones en la que se discuta la titularidad de un derecho adquirido de forma onerosa, la parte demandada a tiempo de contestar podrá pedir cese de evicción a su causante. Parágrafo segundo. La o el garante de evicción será citada o citado para que comparezca dentro del plazo de la contestación. Gracias, ahora se escuchó muy bien. Vayamos a la otra compañera que hemos mencionado. ¿Dónde está la compañera? Artículo 59. Yo, doctor. ¿Ya cómo se llama? Catherine Siñani. Ya, Catherine, por favor. Ya lo estamos poniendo en pantalla. Ahora sí. Ya. Artículo 59. Efectos de la citación. Parágrafo 1. Si la o el citado de evicción no compareciera o, habiendo comparecido, no asumiere defensa por la parte que solicitó la citación, el proceso continuará contra este último, salvando sus derechos contra aquel. Parágrafo 2. Si la o el citado compareciera, tornara la causa en el estado en que se encuentre. Parágrafo 3. Si la sentencia causare perjuicios o la parte demandada en ejecución de fallos, se liquidará por la vía incidental los daños y perjuicios ocasionados por el enajenante conforme a las normas del Código Civil. Parágrafo 4. En uno u otro supuesto, la autoridad judicial, en un plazo de 5 días, convocará audiencia en la que, escuchando a las partes, dictará auto interlocutorio que podrá ser 1. Declarativo de la procedencia del llamamiento, en cuyo caso del proceso continuará contra la parte demandada y la o el citado con el carácter de litisconsorte. 2. Desestimatorio del llamamiento, debiendo proseguir la causa contra el principal, cuyos derechos quedarán saltados porque los haga valer contra su enajenante. Parágrafo 5. Contra el auto interlocutorio procederá únicamente el recurso de apelación en efecto devolutivo. Doctor, no se le escucha. Su micrófono creo que está ocupado. Ahora sí. Nuestro Código Procesal Civil, ¿no es cierto?, indica de que se puede llamar de evicción, ¿no?, después de, en el plazo de la contestación de la demanda, evidentemente cuando se cite, ¿no? Y el demandado deberá pedir al juez que se convoque al garante de evicción, ¿no? Eso se llama incorporación a la litis en materia procesal, ¿no? Van a estar aprendiendo ustedes ese tema. Pero hay otras situaciones, ¿no? La evicción a veces puede ser total y la evicción a veces puede ser parcial, ¿no? Nulidad del título de compraventa, pero en el 50%, la mitad del terreno. Evicción parcial. Evicción total, nulidad de todos los 100 metros cuadrados que se han comprado, ¿no? Entonces, puede haber nulidad, perdón, evicción total, evicción parcial, ¿no? Entonces, según la situación. Luego tenemos el caso de modificación convencional de la responsabilidad, ¿no? Doctor, sí, por favor. ¿Qué decía? Garantía de evicción. ¿Qué pasa? Es imprescriptible para empezar, doctor. ¿Qué pasa si el vendedor muere? ¿Qué pasa con los herederos? Si el vendedor vive en otro país, no se puede. Ya, primera hipótesis. La garantía de evicción es imprescriptible, ¿no?
Entonces, esto significa que en cualquier tiempo se puede demandar, a los 10 años, 20 años, 30 años. ¿Qué pasa si se muere justamente el vendedor? ¿Se extingue la garantía de evicción? No, porque hay un principio, hemos aprendido ya en la primera parte, quien contrata para sí, contrata para sus herederos y causalientes a título universal. Consecuentemente, los herederos responden. Primera hipótesis respondida. Segunda hipótesis, si el vendedor se ha ido al extranjero, van a aprender el derecho procesal, ahí se puede realizar la citación también en el extranjero. Evidentemente, habrá que pedir previamente informes, ¿no es cierto?, de migración, a qué país se ha ido, informarse en el país, en qué lugar, digamos en Madrid, ¿no es cierto?, y calle tantos, número tantos. Entonces, se hace la citación, ¿no es cierto?, mediante exhorto suplicatorio, ¿no? Hay una colaboración entre países, tenemos convenios, de tal manera que a través de exhorto suplicatorio se citará hasta Madrid, por ejemplo, llegará a la autoridad judicial de Madrid y ejecutará la citación. Y evidentemente tiene el plazo de la distancia para poder responder, no responde a los 30 días, sino según cuántos kilómetros haya desde Madrid hasta acá, hay plazos. Tema que ustedes van a empezar a desarrollar evidentemente en derecho procesal civil. Pero la respuesta completa es, si se ha ido al extranjero, se lo cita mediante exhorto suplicatorio. Es la respuesta, querida compañera. Gracias, doctor. Doctor, antes de pasar al siguiente tema, ¿podría explicarnos brevemente lo que es un autointerlocutorio? Por favor, alguna vez lo he escuchado en alguna defensa, pero no me queda claro de qué es. Si fuera tan gentil. Gracias, doctor. ¿Cómo no? El tema del autointerlocutorio es un tema de derecho procesal, otra materia, pero con todo cariño les explico, ¿no? Entonces, derecho civil. A ver, en materia procesal, ¿no es cierto?, que van a aprender en la materia de derecho procesal, van a aprender recién, existen actos jurídicos procesales, se denominan, ¿de acuerdo? Porque lo que estamos aprendiendo ahorita son actos jurídicos civiles, ¿no es cierto? Por ejemplo, la relación del testamento, acto jurídico. Contrato es el acto jurídico bilateral, compra-venta, permuta, arrendamiento. Son actos jurídicos de carácter bilateral, ¿no es cierto?, los contratos. Bien. En materia de derecho procesal, que no es derecho privado, sino es derecho público, en materia de derecho procesal no se habla de actos jurídicos simples, se habla de actos procesales. Y los actos procesales pueden ser producidos por la parte demandante, demandada, o un tercero, por ejemplo, que ingrese con una tercería de dominio excluyente, derecho preferente, por ejemplo. ¿No? Por eso es diferente. Los actos procesales pueden ser realizados por las partes, uno. También producen actos procesales los jueces. Los jueces producen actos procesales dentro del proceso a través de meras providencias o decretos, a través de autos interlocutorios, a través de autos definitivos, a través de sentencias, a través de auto de vista, auto supremo. Los secretarios actuarios oficiales de diligencia también incorporan actos procesales cuando el secretario hace el acta, cuando incorpora un informe, cuando el oficial de diligencias asienta la citación o notificación, es un acto procesal. El perito también incorpora actos procesales como, por ejemplo, su peritaje, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la gama de actos procesales, los que se produce por el juez como acto procesal se denominan, ¿qué hemos dicho? Meras providencias o decretos, auto interlocutorio, auto definitivo, sentencia, auto de vista y auto supremo. Bien, ¿qué es el auto interlocutorio? Dentro de esa explicación, el auto interlocutorio, ¿no es cierto?, es una resolución judicial, ¿no es cierto?, referente, ¿no es cierto?, a aspectos colaterales que se presentan dentro del proceso, que no se refieren a lo principal de las pretensiones, por ejemplo, reivindicación, nulidad, no se refieren a eso, sino los autos interlocutores se refieren a otros aspectos como, por ejemplo, falta de capacidad del demandante, que su demanda es, ¿no es cierto?, obscura y contradictoria, o que diga incidente de nulidad, por ejemplo. Entonces, no se refiere a lo principal, sino se refiere a aspectos colaterales que ocurren en el proceso. Auto interlocutorio, ¿qué es? Es una resolución judicial
que se refiere no a lo principal de las pretensiones, sino a situaciones colaterales que se presentan y que no interrumpen el proceso. Ojo, que no interrumpen el proceso, el andamiaje del proceso. Y que debe merecer una sustanciación. Significa que una vez que se interpone un reclamo, ¿no?, un incidente de nulidad, por ejemplo, se debe correr el traslado, se debe esperar la respuesta y recién se dicta el auto interlocutorio motivado, fundado. En cambio, el mero decreto, 2 líneas, ¿no? Puede ser franqueza y fotocopias, sin necesidad de notificar a otra parte. Puede ser. En cambio, el auto interlocutorio tiene que ser fundamental, por eso es una resolución judicial. Versus el auto definitivo, que, ¿cierto?, es otra resolución judicial que no se refiere a lo principal de las pretensiones también, pero que termina con el proceso. Por ejemplo, ¿cierto?, fallos referentes a la transacción, a la conciliación, ¿no es cierto?, a la competencia del juez, etc., ¿no? Pero que había que explicar más largo, no es un tema de derecho procesal. Esa es la respuesta, querido compañero. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, tengo una pregunta. Dígame. Doctor, hablando de las obligaciones, ¿no sería el derecho preferente una obligación que el vendedor debería de dar al comprador? Bueno, en el caso de que en un contrato de compra y venta de un bien inmueble, el primer comprador le da una oferta al vendedor, acepta y ya está haciendo el trámite. Pero pasa, digamos, no sé, unas cuantas horas, aparece un segundo comprador, pero le ofrece una mayor cantidad de dinero. ¿No tendría el primer comprador un derecho preferente a este bien inmueble, doctor? Como una obligación, tal vez. Bien. En materia de compra-venta, ¿no es cierto?, la regla, eso ya hemos visto en los anteriores casos, la regla es que la transferencia opera por el solo consentimiento. En esa hipótesis tendría razón usted y al decir que el primer contrato, aunque sea por horas por segundo que se ha firmado, ese es el que ha adquirido el derecho de propiedad, ¿no es cierto? Pero el otro de mala fe lo vende también a otro, incluso puede vencer a un tercero más, ¿no es cierto? ¿Con qué situación? Porque muestra que en derechos reales todavía no está cambiando el nombre y a esos segundo comprador, tercer comprador, les muestra, mira, a lo diario el terrenito. Este de hoy día es el informe rápido. No está vendido, te lo vendo hoy día, ¿no? Entonces, evidentemente, está haciendo una estafa, ¿no? Y además un estelionato. Pero lo hace. Hay 3 compradores en el ejemplo, ¿no? 2, 3 le ponemos. El uno que ha comprado a las 8 de la mañana, el otro que ha comprado a las 10 de la mañana y el otro que ha comprado a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, ¿quién es el propietario? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces, la norma nos dice, cuando hay un solo vendedor del mismo objeto, a diferentes personas, en este caso a 3, como usted indica, el primero que registre en derechos reales se hace propietario. No desde la fecha del registro, sino desde el momento en que se firma el contrato, ¿no? Porque es solo consenso. Entonces, ¿por qué? Porque su derecho lo ha hecho oponible a terceros, oponible incluso al primer comprador, al segundo comprador, porque el tercero, en forma diligente, ha ido primero a registrar, aunque es el tercer comprador. En cambio, el primer comprador se quedó con su documento y ya, dentro de 2 meses, después lo va a estar registrando, ¿cierto? Entonces, esa es una falta de diligencia. Esa es la respuesta que acompaña. Son excepciones a la regla de que la transmisión opera por el solo consentimiento de las partes. En este caso, la transmisión no ha operado por el solo consentimiento, ha operado con, ¿no es cierto?, la transmisión del derecho de propiedad. Pero es una hipótesis bien concreta. Cuando una persona, la misma persona vende a uno, a 2 y a 3. No cuando 3 personas venden. Una persona vende el mismo terreno, la otra persona el mismo terreno, la otra persona el mismo terreno. No es para esa hipótesis. La hipótesis para que una persona, un propietario, vende a diferentes personas el mismo inmueble en este caso, ¿no es cierto? El primero que registre se hace propietario. Esa es la respuesta, querido compañero.
Gracias, doctor. Doctor, una consulta. Sin embargo, las otras dos personas afectadas tendrían que pedir el cumplimiento de la garantía de evicción, y eso dentro de los procesos que se dan. ¿Cuánto de porcentaje todos los litigantes recuperan esa compra-venta o el dinero que se ha invertido en la compra? Ya, completamos la explicación. No, ahí no procede la evicción, ¿no? Porque no hay perturbación del derecho, ¿ya? Sino que hay una estafa y venta de... hay una estafa prácticamente, ¿no? E incumplimiento de obligaciones. ¿Cuál es la obligación de los vendedores? Hacer adquirir el derecho de propiedad, ¿no es cierto? Entonces está incumpliendo la obligación de hacer adquirir el derecho de propiedad a los otros dos. Solo con uno ha cumplido, porque con el registro ya en ese caso, solo en ese caso, ¿no es cierto?, extraordinariamente la transferencia se ha operado con el registro. Pero estos otros dos, ¿en qué quedan? Entonces, se le ha incumplido la obligación principal de hacer adquirir el derecho de propiedad. Tiene dos acciones. Una, pedir la resolución del contrato en proceso ordinario más el pago de daños y perjuicios, vía civil. En la vía penal tiene la acción por estafa y estelionato, porque ya lo ha vendido, y estando vendido lo vuelve a vender. Entonces, ¿no es cierto?, estelionato. Ahora, según la estrategia, elegirá el cliente y el abogado cualquiera, ¿no es cierto? Yo como civilista, lógicamente voy a elegir la vía civil, porque ¿qué voy a ganar metiéndola a la cárcel? Puede decir el otro, voy a ganar harta platita, voy a entrar 5 años a la cárcel y luego voy a salir y no pago nada, ¿no es cierto? Puede ser. O puede ser también que diga, ay, no quiero entrar ni un día, no, devuelvo nomás la platita. En cambio, en la vía civil, ¿qué es lo que ocurre? Si usted pide resolución del contrato, se resuelve el contrato y el juez dice, oblíguese a devolver la plata, y si en ese momento no devuelve voluntariamente, se rematan los bienes del vendedor para satisfacerse la devolución del precio más los daños y perjuicios. Esa es la respuesta, querida compañera. Muchas gracias. Bien, terminamos la clase acá, nos hemos pasado ya 1:35, ¿no? El día martes nos vemos conmigo en clases. Hasta el martes, queridos compañeros. La auxiliar, la lista, por favor, de los asistentes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.